Claudia y Tomás se casaron de forma inesperada. Él había llegado por cuestiones laborales a una ciudad que le era totalmente ajena, Rosario, en el interior de Argentina. Iba a quedarse solo 3 días, pero el último, cuando salía del hotel rumbo al aeropuerto, la vio a ella en una esquina, intentando abrir un paraguas mientras el viento jugaba con su vestido azul. Sus ojos lo hipnotizaron de tal manera que, sin pensarlo 2 veces, se le acercó y le propuso matrimonio. Ella, Clara, una joven enfermera que venía saliendo de una guardia de 24 horas en el Hospital San Jorge, no entendió si era una broma o una locura. Pero algo dentro de ella, quizá el agotamiento o la magia de aquel gesto absurdo, le hizo aceptar. Unas semanas después, en una ceremonia discreta en un registro civil del barrio Echesortu, se casaron oficialmente. Con el acta de matrimonio en mano, viajaron a Valparaíso, la ciudad natal de Tomás. Los padres de Claudia quedaron en shock al recibir la noticia por teléfono. Pero luego, con cierta resignación al ver que su hija, de 27 años, por fin se había casado, y con un ingeniero chileno que parecía formal, aceptaron la idea. La madre incluso dijo entre risas nerviosas que era un milagro, ya que pensaban que Claudia se quedaría soltera para siempre. En cambio, la familia de Tomás no estaba muy feliz. Claudia no tenía un físico impresionante, era 3 años mayor que su marido y su estilo de vestir era sencillo, incluso anticuado. Pero él estaba completamente fascinado. Actuaba como un joven enamorado por primera vez. Después de 2 años de convivencia, Claudia dio a luz a una niña llamada Martina. Al año siguiente nació un varón, Simón. Tomás era un padre dedicado y atento. No solo cambiaba pañales y cocinaba, también ayudaba a su esposa en cada detalle de la casa. Sus familiares, poco a poco, empezaron a ver en Claudia una mujer dulce, trabajadora, amable y generosa. Aprendieron a quererla. Ella tejía, cocinaba platos deliciosos, cosía ropa para los niños y hasta cultivó un pequeño huerto detrás de la casa familiar en el campo. Pero la vida, como siempre, guarda sorpresas. Un día, Tomás no volvió del trabajo. Lo buscaron por todos lados, hospitales, estaciones de policía, clínicas privadas, e incluso en la morgue. Nada. Desapareció como si se lo hubiese tragado la tierra. Claudia llamó a todos los colegas de Tomás en la constructora Monteluz, donde él trabajaba como supervisor de obras, pero nadie supo decirle nada más allá de que ese día había salido a la misma hora de siempre y no notaron nada raro en él. Sin más pistas, Claudia presentó una denuncia por desaparición en la comisaría local. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Nadie entendía cómo podía desaparecer así un hombre adulto, sano, a plena luz del día. Claudia, que había dejado de trabajar como enfermera por decisión de Tomás, tuvo que volver a buscar empleo. Los padres de Tomás la ayudaron lo que pudieron, sobre todo su suegro, don Alberto, que aún trabajaba como técnico en una planta embotelladora. Pero cuando Alberto enfermó y quedó postrado, Claudia también se hizo cargo de él. Ahora tenía 2 familias a cuestas, sus hijos y su suegro. Tomó cualquier trabajo que se le cruzaba, atendía turnos nocturnos en una farmacia, hacía tortas por encargo, cuidaba ancianos durante el día. Pasaron 2 años así. El estrés, el cansancio y las noches sin dormir hicieron mella en su salud. Adelgazó tanto que parecía otra persona. Las canas y las arrugas llegaron antes de tiempo. A pesar de eso, cuando le sugerían que intentara rehacer su vida, ella se ofendía profundamente. ¿Cómo pueden hablarme de otro hombre si ni siquiera sé si Tomás está muerto?, solía decir. Lloraba por las noches cuando los niños dormían. Por las mañanas, se maquillaba para disimular las ojeras, pero era en vano. Su rostro revelaba la angustia constante de quien vive esperando un milagro. Habían pasado ya 5 años desde la desaparición de Tomás. Claudia, ahora con 32 años, buscaba con desesperación un nuevo trabajo tras ser despedida del centro geriátrico donde trabajaba por recortes presupuestarios. Una mañana, mientras hojeaba los anuncios clasificados del diario El Ciudadano, uno le llamó la atención. Se necesita cocinera con experiencia para residencia privada en el barrio Fiserton. Pago alto. Jornada completa. Discreción imprescindible. La oferta era tentadora. Claudia sabía cocinar de maravilla, aunque había aprendido de manera autodidacta,
Tenía certificados de cursos breves que había realizado en sus años de soltera. Pensó que, si conseguía ese puesto, podría dejar todos los trabajos de medio tiempo que la estaban matando física y mentalmente. Tendría más estabilidad y más tiempo para sus hijos. Sin perder tiempo, preparó su CV, se peinó con esmero y se presentó en la dirección indicada, una elegante casona de 2 pisos con jardín y rejas negras. La dueña de la casa, una mujer sofisticada llamada Vanessa Ríos, la recibió con cierto desdén, mirándola de arriba abajo. Voy a pensarlo, dijo con frialdad, y la entrevista terminó. Sin embargo, esa misma noche, Claudia recibió una llamada. Está contratada. Comienza mañana a las 8. Sea puntual, dijo una voz seca al otro lado del teléfono. Claudia no cabía en sí de alegría. Por primera vez en años, sentía que algo bueno estaba por venir. La noche anterior a su primer día, no pudo dormir. Estaba ansiosa y nerviosa. Se levantó temprano, preparó el desayuno para los niños y salió hacia la casa de los Ríos. Cuando tocaron el timbre, alguien abrió la puerta. Claudia sintió que el alma se le caía al suelo. Frente a ella estaba Tomás. El mismo rostro, los mismos ojos, la misma cicatriz en la ceja izquierda. Él la miró con neutralidad, como si nunca la hubiera visto en la vida. Claudia sintió que se le iba el aire. Tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no desplomarse. Pero él no mostró reacción. ¿Usted es la nueva cocinera?, preguntó con voz amable pero distante. Sí. Claudia, murmuró ella, disimulando el temblor de sus manos. Durante el día, Claudia actuó como una profesional. No dijo nada. No mostró emociones. Pero al volver a casa, se encerró en el baño y rompió en un llanto silencioso que duró más de 1 hora. No entendía qué estaba pasando. ¿Cómo podía estar vivo? ¿Por qué no la reconocía? ¿Estaba fingiendo? Las siguientes semanas fueron de tensión insoportable. Claudia iba todos los días a esa casa, cocinaba, limpiaba y evitaba cruzarse con él. Pero su mente no dejaba de pensar. Quizá él la había olvidado. ¿Amnesia? ¿Un trauma? ¿O tal vez había rehecho su vida y fingía no conocerla? Ella decidió que, si había una mínima posibilidad de que él la hubiera olvidado, tenía que hacer todo lo posible por ayudarlo a recordar. Comenzó por cuidar su aspecto. Fue a la peluquería por primera vez en años, se hizo un corte moderno, compró un vestido nuevo y empezó a maquillarse suavemente cada día antes del trabajo. Pero Tomás, o señor Ríos, como lo llamaban todos en la casa, seguía frío, educado, distante. No parecía reconocer nada en ella. Un día, Vanessa Ríos anunció que se marchaba por una semana a Brasil por un viaje de negocios. Claudia supo que esa sería su oportunidad. Al día siguiente, llevó consigo algunas fotos familiares, especialmente de los niños, y las dejó discretamente sobre la encimera de la cocina. Tomás entró por agua, como de costumbre, pero esta vez su mirada se detuvo en una de las fotografías. Era una imagen en blanco y negro de Martina cuando era bebé, dormida sobre el pecho de su padre. Él alargó la mano para tomarla, pero en vez de hacerlo, se quedó paralizado, con el rostro serio. Frunció el ceño, murmuró una disculpa y salió sin decir más. Esa noche, cuando Claudia estaba a punto de irse, él le pidió que se quedara un momento. No me siento bien. ¿Podría acompañarme un rato?, dijo, evitando su mirada. Se sentaron en la galería. Hablaron de trivialidades, del clima, de recetas de cocina. Pero de a poco, la conversación se tornó más íntima. Ella le habló de Valparaíso, de un jardín lleno de caléndulas, de una casa en ruinas que restauraron juntos. Él la escuchaba en silencio, con una expresión confusa. ¿Me está hablando de su esposo?, preguntó en un momento. Claudia sonrió con tristeza. Sí. De mi esposo, desaparecido hace 5 años. Él guardó silencio. Bajó la mirada. Claudia supo en ese instante que algo se estaba moviendo dentro de él. Los días siguientes fueron diferentes. Tomás, aunque seguía distante, se mostraba más atento. A veces entraba en la cocina y se quedaba parado en silencio, observando las fotografías que Claudia había dejado sobre la mesada.
En una de ellas, se veían los cuatro juntos, Tomás, Claudia y los dos pequeños, en una plaza rodeada de jacarandás en flor. Una tarde, mientras ella preparaba pan casero, él le preguntó: ¿Cómo se llaman los niños? Claudia lo miró, sin saber si contestar. Martina y Simón, dijo al fin, con voz queda. Él asintió lentamente, como si esos nombres hicieran eco en algún rincón escondido de su memoria. Son bonitos nombres, murmuró. Claudia sentía que la verdad estaba a punto de salir a la luz, pero no quería forzar nada. Sabía que, si algo en su mente se estaba desbloqueando, tenía que suceder a su ritmo. Una noche, mientras barría la galería, escuchó un golpe seco en la cocina. Corrió al interior de la casa y encontró a Tomás encorvado, agarrándose la cabeza, temblando. «Señor Ríos», gritó, asustada. «¿Está bien?» Él murmuraba cosas sin sentido y se desplomó. Claudia pidió una ambulancia y lo acompañó en todo momento. En la clínica privada donde fue ingresado, los médicos dijeron que había sufrido un fuerte episodio neurológico relacionado con un trauma anterior. Claudia no se despegó de su lado ni un solo instante. Una enfermera de guardia, al verla tan afectada, se acercó con cautela. Él estuvo internado aquí por primera vez hace 5 años. Lo trajo una mujer, decía que era su esposa. Tenía una lesión cerebral por un golpe en la cabeza. No hablaba ni recordaba nada. Estuvo semanas en observación, luego ella se lo llevó. Nadie más preguntó por él. Claudia sintió como el mundo se le partía en dos. Por fin tenía una pista. Una mujer lo había golpeado, lo había llevado a esa clínica, y le había hecho creer que era su esposa. ¿Quién, si no Vanessa Ríos? Volvió a la habitación, donde Tomás dormía sedado, y se sentó a su lado. Le habló en voz baja, como si pudiera escucharla. Soy yo, Claudia. Tu esposa. Tus hijos te esperan. No estás solo. Durante los días siguientes, mientras él permanecía internado, ella llevó más fotos, pequeñas cosas de la casa. Un muñeco viejo de Simón, un cuaderno de recetas donde Tomás había escrito con su propia letra, La empanada de Claudia, 2017. Una tarde, mientras le enseñaba una de esas páginas, Tomás tomó la libreta entre sus manos. Miró su letra. Pasó una hoja. Luego otra. Y de repente, se quedó quieto. La mirada perdida. Luego, susurró. Claudia. Ella lo miró sin moverse. ¿Me recuerdas? Él la miró fijamente. Y entonces, ocurrió, lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Claudia corrió a buscar a los médicos. Pasaron horas. Le hicieron exámenes, resonancias, chequeos. Finalmente, el diagnóstico, amnesia postraumática. Pero estaba comenzando a salir de la niebla. Cuando ella volvió a entrar a la habitación, él sonrió por primera vez. Ahora sé que no estabas en mis sueños, dijo. Eres real. Se abrazaron largo rato. Claudia no sabía si reír o llorar. Lo había recuperado. Después de 5 años. Después de tantas noches de soledad. Pero aún quedaba una parte oscura que resolver. Tomás, ya más lúcido, comenzó a recordar fragmentos. Recuerdo salir del trabajo, alguien me llamó, era tarde, sentí que me seguían, luego un golpe, y después, una mujer, Vanessa, me decía que era mi esposa. Que habíamos tenido un accidente y había perdido la memoria. Claudia apretó los dientes. Sabía que no podían dejar que esto quedara así. Pero Tomás no quería escándalos. Quiero alejarme de todo. Solo quiero volver con ustedes. Lo demás, ya no importa. Ella lo comprendió. Aunque una parte de ella deseaba justicia, también entendía que el mayor triunfo era tenerlo de vuelta. Después de su recuperación, Tomás fue dado de alta y regresó con Claudia a un pequeño departamento alquilado en el barrio Totoral. Allí lo esperaban sus hijos, que ya eran 2 personitas independientes y alegres. Martina tenía ahora 8 años y Simón, 7. Durante los primeros días, Tomás se mantenía callado. Observaba a sus hijos como si fueran un milagro, reconociendo en sus gestos algo propio.
Simón, al principio, lo miraba con cierta desconfianza. ¿Este es mi papá?, preguntó una noche, cuando Claudia lo acostaba. Sí, amor. Solo que estuvo muy enfermo. Pero está mejorando, respondió con ternura. Martina, en cambio, no soltaba la mano de su padre desde el primer momento. Como si, en el fondo, siempre hubiese sabido que volvería. Tomás, poco a poco, fue recuperando el vínculo con ellos. Jugaba en el parque, les ayudaba con la tarea, cocinaba los domingos. Cada gesto era una reconstrucción de lo perdido. Cada palabra, un ladrillo en la muralla que la vida se había empeñado en derribar. Una tarde de otoño, Claudia recibió una llamada inesperada. Era Vanessa. ¿Así que lo encontraste?, dijo, con voz cortante. Deberías estar agradecida. Gracias a mí no terminó en la calle. Claudia, que ya no era la mujer débil de antes, respiró profundo. Gracias a ti perdió 5 años de su vida, dijo. Pero tranquila, no pienso denunciarte. No por ti, sino por mis hijos. Te aseguro que él volverá, replicó Vanessa, con tono venenoso. Cuando se canse de tu mediocridad. Claudia colgó sin decir más. No permitiría que esa mujer volviera a entrar en sus vidas. Tomás, al enterarse de la llamada, se mantuvo sereno. Ya no tiene poder sobre mí. Pero por si acaso, nos iremos lejos. Y así lo hicieron. Empacaron lo necesario y se mudaron al sur de Chile, a un pueblo pequeño llamado Frutillar, rodeado de lagos y montañas. Allí, alquilaron una casita de madera frente al lago Yanquihue, donde el aire olía a leña y pan casero. Claudia consiguió trabajo en una panadería artesanal. Tomás, que ya no quería volver a la ingeniería, comenzó a trabajar en un vivero, rodeado de plantas y árboles. Martina y Simón asistían a una escuela rural, donde aprendían mapudungún. Hacían excursiones y vivían sin miedo. La vida era simple. Y eso era suficiente. Una noche, mientras cenaban frente al fuego, Tomás sacó una pequeña caja de su bolsillo. Nunca te pedí que te casaras conmigo como debía ser, dijo, con una sonrisa tímida. Esta vez quiero hacerlo bien. ¿Te casarías conmigo, otra vez? Claudia no pudo contener las lágrimas. Siempre. Organizaron una pequeña ceremonia con los vecinos. La maestra de los niños ofició la unión simbólica, y Martina llevó los anillos en una bandeja de madera. Simón, con voz temblorosa, leyó un poema que él mismo había escrito. Un papá perdido. Volvió al nido. Y mamá no lloró en vano. Porque ahora estamos todos en la mano. Todos aplaudieron entre risas y lágrimas. Con el paso del tiempo, la vida en Frutillar fue tomando un ritmo cálido, casi musical. Claudia se convirtió en parte fundamental de la comunidad. En la panadería, sus tortas y empanadas eran las más solicitadas del pueblo, y todos comentaban que tenían sabor a casa. Tomás, por su parte, halló una paz que jamás imaginó. En sus manos, las plantas florecían, los árboles crecían más fuertes y los niños del pueblo lo adoraban. Lo llamaban el señor de los helechos. Los domingos por la tarde, la familia salía a andar en bicicleta bordeando el lago. Martina aprendió a tocar el violín con una vecina, y Simón se convirtió en el guardián de los patos del muelle. En casa, cada rincón estaba lleno de fotos, dibujos y frases escritas a mano con marcadores de colores. Pero aún así, había cosas que no se decían. Una tarde de lluvia, mientras arreglaban el altillo de la casa, Tomás encontró una caja de cartón con las cartas que Claudia había escrito durante los años de su desaparición. Eran más de 40 sobres, cada uno fechado y con su nombre escrito a mano. Las había escrito sin saber si algún día él las leería. Se sentó en el suelo, rodeado de polvo, y comenzó a leer. Día 37 sin ti. Hoy Simón dijo, papá, mientras dormía. Me rompió el alma. Mes 11. En la plaza donde jugábamos con Martina hay un nuevo banco de madera. Me senté ahí a esperarte, por si acaso. Año 3. Empiezo a temer que mis recuerdos se borren. Escribo para no olvidar cómo era tu risa. Tomás leyó en silencio durante horas, hasta que la voz de Claudia lo sacó del trance. Las escribía para sobrevivir, dijo ella,
parada en la puerta con una manta en los hombros. Él se levantó, la abrazó fuerte, y dijo: «Gracias por no rendirte. Por buscarme incluso cuando yo no sabía que estaba perdido». Desde ese día, decidieron no callarse más. Hablaron de todo, del miedo, de la rabia, del tiempo perdido, del dolor. Lloraron juntos. Y también rieron. Tomás, finalmente, envió una carta anónima a una organización legal de Santiago, contando lo que había vivido, sin mencionar nombres. Quería cerrar el círculo sin alimentar más odio. Un año después, Claudia abrió un pequeño restaurante familiar, el Refugio del Sur. El lugar se volvió famoso en toda la región. No por su decoración, sencilla, ni por su publicidad, casi nula, sino por la calidez que se respiraba al entrar. En una esquina del local había un mural pintado por los niños del pueblo, donde se leía: «Donde hay amor, siempre se encuentra el camino». Martina organizaba conciertos de cuerdas con sus compañeros, y Simón vendía postales hechas por él mismo con frases inspiradoras y dibujos de su familia. Una noche, mientras veían juntos una tormenta desde la galería, Claudia apoyó la cabeza en el hombro de Tomás y le preguntó: «¿Alguna vez pensaste que viviríamos todo esto?». Él sonrió, con la mirada fija en los relámpagos a lo lejos. «No. Pero si me hubiera tocado volver a empezar». «Sí. Te volvería a elegir, con todos los dolores, con todos los años. Porque al final, eres tú la que me devolvió la vida». Claudia lo abrazó más fuerte. Y esa noche, por primera vez desde hacía mucho tiempo, durmieron sin pesadillas, sin temores. Juntos. Como debía ser.